Sí. Vamos a hacer una de las últimas clases conmigo, que es sobre las enfermedades eritematosas febriles, ¿no? Ahí estamos con la varicela, la proctitis, lesión infantil, sarampión, rubiola, eritema infeccioso, enfermedad mano pie boca, hepatitis. Y todas estas enfermedades son bastante frecuentes. Algunas ya no son muy frecuentes porque hay vacuna, ¿no? Como por ejemplo la varicela, la parotiditis, el sarampión, la rubiola. Pero el resto todavía siguen siendo frecuentes porque no tenemos vacunas. Entonces, estamos viendo las competencias a alcanzar, saber conceptual, sustento y diagnóstico y manejo de pacientes con patología de estas. Se va a considerar esbozo, el diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con estas patologías y saber actitudinal aprecia al paciente pediátrico con estas patologías. La bibliografía ya conocida y vemos un caso clínico de inicio. Este es un paciente de 5 años con antecedente de una erupción cutánea de un día de erupción, fiebre subjetiva y varios episodios de diarrea no sanguinolenta. La erupción incluía lesiones petequiales en el abdomen, la ingle y la espalda, y los brazos y las piernas, así como lesiones vesiculares, no sé si me llegan a notar, en las palmas y en las plantas de los pies. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Qué dicen? Sarampión, rubiola, varicela, enfermedad mano-pie-boca. Mano-pie-boca. Esta es una de las enfermedades más frecuentes. Ahorita es una de las más frecuentes en nuestro país. Es de fácil diseminación porque justamente la limpieza de nuestras manos, ¿no? La contaminación por boca, entonces es fácil. Los niños que están en los colegios, los orfanatos, en fin, todos los lugares donde hay hacinamiento de niños es fácil de contagiar. Entonces nuestros índices de esta enfermedad en el país son altos. Bueno, vamos a empezar con una enfermedad que ya casi ustedes no ven, ¿no? Y que antes habían epidemias incluso, que es el sarampión. Lo que está ahorita en este momento teniendo es la vacunación, ¿no? Se está haciendo barridos con la vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Por ejemplo, este 30 de noviembre tenemos el último barrido de sarampión, rubiola y paperas, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque aún no se llegan a cubrir las coberturas del 89% o más de vacunación en niños de 1 año. Esa vacuna se coloca al año. El problema está que no todos la colocan, entonces por eso se hacen estos barridos para que la gente pueda asistir y colocar sus vacunas. Entonces, en los últimos años se ha detectado brotes anuales de sarampión en nuestro país. Esto es debido a un fallo vacunal en el sector. La enfermedad se limita principalmente a niños menores de 12 a 15 meses, ¿no? Y el periodo de contagiosidad o la fase prodrómica antes de la aparición del exantema, aunque el aislamiento debe mantenerse hasta 15 días. Deja inmunidad de por vida. O sea, si a ustedes les está, ya antiguamente no había la vacuna. Entonces, ¿cómo era que nosotros ya no nos daba el sarampión, ¿no? Por ejemplo, yo a mí no me vacunaron, pero seguro que nos dio la enfermedad. Entonces ya, como es de por vida la inmunidad, ya no nos vuelve a dar. Y les digo eso porque cuántos de nosotros como médicos hemos sido expuestos a las epidemias, ¿no? Cuando yo hice la residencia, justo en mi primer año había una epidemia de sarampión y no saben la cantidad de pacientes que acudían y nosotros no habíamos sido vacunados por esa vacuna. Sin embargo, no nos enfermamos, ¿no? Porque ya teníamos la inmunidad. Aparecen anticuerpos a los 2 días de la aparición del exantema y pueden atravesar la placenta y ofrecer inmunidad al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida, siendo indetectables ya a los 9 meses. Y su efecto puede prolongarse hasta los 12. Por eso es que se ha considerado que esta vacuna se coloque al año. O sea, al año ya no hay anticuerpos que le transmitió la mamá al bebé, ¿no?
Entonces, el periodo de incubación es de 12 días. Pródromos, 3 a 5 días. Fiebre, tos, rinitis y conjuntivitis, con fotofobia, ¿no? Entonces, ojos rojos, no puede mirar la luz. En la mucosa oral, subjugal opuesta a los molares inferiores, aparecen unas manchas marroncinas, que estas manchas son típicas, que son las manchas de Koplik, que generalmente está en esta zona, en la zona de los carrillos, por dentro. Son fugaces y desaparecen a las 12 a 18 horas. Después el exantema aparece entre sexto y décimo día. Es máculo papuloso, rojo, confluente intenso y no se blanquea con la presión. Se inicia en zonas laterales del cuello y áreas retroauriculares. Acá es importante saber dónde se inicia para poder hacer diagnóstico. Entonces hay que recordar que se inicia en el cuello y en las zonas retroauriculares. Tiene tendencia descendente, o sea, hacia abajo, centrífuga y con afectación palmoplantar. Este es otro aspecto. ¿Toma palmas y plantas? No toma. ¿Dónde empezó? En el cuello. Entonces estoy como diciéndoles una pregunta de examen, ¿no? ¿Entienden? Para poder diagnosticar y reconocer al paciente por la clínica. Coincidiendo con el examen, aparece un aumento brusco de la temperatura, que se mantiene hasta que florece del todo ya el exantema. En el mismo orden que apareció, va desapareciendo, quedando una descamación residual purpurácea de color café, ¿no? Y descamativa. Los pacientes está congestiva, puede haber adenopatías, esplenomegalia, y la gravedad de la enfermedad está relacionada con la extensión del exantema y la duración de este. Entonces acá vamos viendo fotos. Miren el exantema propio de toda la espalda. Acá tienen las manchas de Koplik, ¿no? Este es otro niñito con su exantema. Este niño dice, con sarampión muestra el característico sarpullido rojo con manchas en las nalgas, ¿no? Y la espalda durante el tercer día de la enfermedad. El sarampión es una enfermedad viral aguda altamente contagiosa con fiebre prodrómica, conjuntivitis, coriza, tos y manchas de Koplik en la mucosa bucal. Alrededor del tercer día de enfermedad aparece ya un sarpullido rojo y con manchas primero en la cara y luego se generaliza. Acá miren este otro niñito de 11 meses, no vacunado, contrajo sarampión mientras viajaba a Filipinas para visitar a su familia. Obsérvese la conjuntivitis, sus ojos rojos, llorosos, ¿no? Conjuntivitis bilateral, rinorrea costrosa, acá. Después, y el sarpullido morbidiforme, también tenía una tos entrecortada prominente. Entonces, todos esos detalles, a veces las fotos nos permiten recordar mejor una enfermedad y reconocerla, ¿no? Más que a veces las palabras. Entonces, yo por eso he tratado de ponerles en todo fotos para que ustedes recuerden las características de la enfermedad con las fotos. Complicaciones del sarampión. Esta era una de las complicaciones más frecuentes, ¿no? La neumonía por sarampión en un niño de 6 años con leucemia linfoblástica aguda. Entonces, no se da en todos. La leucemia es una enfermedad inmunosupresora. También se puede dar en pacientes con desnutrición crónica, ¿no? O desnutrición aguda severa. También igual pueden tener más riesgo de hacer neumonía por sarampión. Pues esta imagen axial de resonancia magnética ponderada en T2 muestra un foco peritrigonal, ¿ah? Asimétrico de diferente intensidad de la sustancia blanca compatible con desmielinización temprana en un paciente con leucoencefalitis desmielinizante por sarampión. Esto, por ejemplo, era muy infrecuente. A pesar que nosotros vimos en la epidemia, sin embargo, esto era infrecuente. Sarampión hemorrágico, esta es otra complicación, o llaman también sarampión negro. Aunque es poco común, el sarampión hemorrágico puede provocar sangrado en la boca, la nariz y el tracto gastrointestinal. Más se ve en el África. El diagnóstico se basa en identificar el cuadro clínico por motivos epidemiológicos o en caso de duda diagnóstica se puede confirmar haciendo la prueba de la PCR de virus, de secreciones respiratorias o mediante serología. Los anticuerpos IgM frente al virus pueden detectarse hasta un mes después de la enfermedad, mientras que en las primeras 72 horas existe riesgo de falsos negativos. O sea que si pedimos una IgM para sarampión porque estamos en duda de que fuera esta enfermedad, pues no la podemos pedir en los primeros 3 días, ¿no? Sino después de las 72 horas.
La profilaxis ya sabemos que es la vacuna de la SPR, sarampión, paperas y rubiola, que se da al año de vida. Es increíble, pero yo a veces les pregunto cuando vienen a votar conmigo, ¿cuándo se coloca la SPR? Y no se acuerdan, porque sí, este conocimiento ya era del año pasado, o sea, pediatría 1, ustedes estaban con inmunizaciones, ¿no es cierto? Entonces hay que recordarlo cuándo es. Tratamiento sintomático, es decir, que si hay fiebre vamos a dar paracetamol, antiinflamatorios si hay dolor, antialérgicos, en fin, vitamina A también podríamos usar, pero no damos tratamiento antiviral. Varicela. Cada vez estamos teniendo ya menos varicela porque igualmente ahora ya hay vacuna para varicela y esa también es en el primer año de vida. Se da en menores de 10 años en el 90% de casos, su contagiosidad es desde el primer día antes de la aparición del exantema y hasta que todas las lesiones estén en fase de corte. A veces uno piensa de que solamente es contagiosa cuando están las ampollas, pero cuando ya está la costrita dicen, no, yo no contagio, pero sigue contagiando. Entonces tienen que recordar ese dato, ¿no? Inmunidad permanente también, aunque pueda ocurrir ataques secundarios en inmunodeprimidos y invacunados. Los anticuerpos pueden atravesar la placenta. En el primer contacto se produce la varicela, posteriormente el virus queda controlado en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios craneales y espinales, pudiendo reactivarse en periodos de baja inmunidad, dando lugar al herpes zóster, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes en los grupos han votado en el hospital Nuevo teníamos un paciente de 11 años, una niña con leucemia, que nos hizo herpes zóster, dorsal, torácico, toda esta zona. Ella había hecho varicela, ¿no? Entonces, queda ese riesgo y en inmunosupresión aumenta. También aumenta en la exposición al sol. En las personas que van a la playa tienen ese riesgo y están mucho expuestas al sol, también aumenta el riesgo del herpes zóster. Periodo de incubación de varicela de 10 a 21 días, fiebre, malestar general, síntomas catarrales o los pródromos. Exantema son lesiones proliginosas a modo de brotes en una secuencia típica, primero máculas, luego pápulas eritematosas, finalmente vesículas blanquecinas no umbilicadas. Cada 24 horas se enturbian convirtiéndose en pústulas. Tras su ruptura se convierten en postas. Se inician en el tórax y desde allí se extiende a la cara. Entonces, en este caso se inicia en el tórax. La otra era en el cuello, sarampión. En este caso es tórax. Y de ahí se extiende a la cara, cuero cabelludo, zonas de presión, siendo rara la afectación distal. También afecta a mucosa oral y genital, o sea que pueden encontrar apoyos en la boca, hasta en sus genitales, ¿no? Suele acompañarse de adenopatías generalizadas. Algunos tipos especiales de varicela tienen una forma de presentación como hemorrágica, que está asociada a trombocitopenia, o bulosa en menores de 2 años, con lesiones concluyentes y aparición de ampollas. Esta presentación bulosa es poco frecuente. Entonces veamos acá, esta es la típica presentación, ¿no? Tiene máculas por acá, pápulas por acá y vesículas, o sea, los 3 estadios en un mismo paciente. Y también presentan lesiones vesiculosas en el paladar. No sé si ahí ustedes ven estas lesiones blanquecinas en el paladar. Un adolescente con lesiones de varicela en diversas etapas, eso es lo que caracteriza. La varicela con lesiones esclerales y conjuntivitis vulvar. No es muy frecuente, pero puede darse esto. Tenemos también la varicela congénita, o sea que la madre, imagínense una madre adolescente con varicela y que haya tenido su bebé, ¿no? Entonces en este caso varicela congénita, con síndrome de miembros cortos y cicatrices en la piel, ¿no? Miren, la madre tuvo varicela durante el primer trimestre del embarazo. Después, no es que la mamá tuvo varicela, dice un neonato con varicela hemorrágica con celulitis, este recién nacido contrajo varicela al nacer, ya de su madre que estaba infectada. Entonces, en este caso la mamá tuvo varicela en el último trimestre y cuando el niño nace se contagia. En este otro caso, la mamá tuvo en el primer trimestre y fue congénito.
Entonces lo que aparecen ya estas son como cicatrices de lo que ha tenido desde el primer trimestre del embarazo. Son dos formas de presentación. Después tenemos acá complicaciones de la varicela. Una niña en edad escolar con celulitis periorbitaria, bilateral, fasciitis necrotizante, acá las áreas necrotizantes causadas por una infección estreptocócica hemolítica del grupo A que complica la varicela. O sea, esto no solamente lo hemos visto en los partos, también lo hemos visto en la zona dorsal, en los miembros, y aunque no lo crean, pero se podría prevenir fácilmente, pero las mamás a veces tienen una idea un poco anticuada, diría yo, pero que ustedes tienen que decir, ¿no? Las mamás piensan, porque sus abuelas les han dicho de que si bañaban a sus hijos con varicela, se complicaba la varicela y se introducía dentro, según ellos, o sea, se complicaba el niño. Entonces ellos no lo bañan. Y eso es como decir craso error, porque como las lesiones son de varicela, se abren y son como múltiples heridas abiertas que ustedes tuvieran, imagínense, sin bañar. Entonces se va a contagiar con estreptococo o estafilococo. Entonces, los que hemos tenido la celulitis de los miembros inferiores o de la espalda son niños que no lo bañaban. Se ha podido no tener eso, prevenir, pero nosotros no hemos dicho al paciente seguro, tiene que bañarlo, no hay problema, no se va a complicar su hijo, baño. Entonces, ese pequeño detalle ustedes deben de decirlo apenas lo diagnostiquen. Puede bañar, señor, es un niño, y es bueno bañarlo para que no se vaya a complicar con celulitis. Ahora, acá hay otra complicación que es la neumonía difusa por varicela bilateral, mostraron radiografía de una paciente con enfermedad de Hodgkin. Entonces, igualmente, neumonía puede ser una complicación de varicela en pacientes inmunosuprimidos. Y esta es la otra presentación de la varicela rugosa o ampollosa. Estas grandes ampollas pueden estar presentes en organismos y complicadas por el estafilococo. Entonces, las complicaciones son sobre infección bacteriana de las lesiones, la más frecuente es por estafilococo piógenes, cutánea o neumonía o estafilococcus aureus. Neumonía varicelosa, recuperación clínica rápida y radiológica más tardía, encefalitis postinfecciosa, que puede dar afectación cerebelosa, en este caso es de mejor pronóstico, el síndrome de Reye ha sido asociado cuando se ha dado tratamiento con ácido acetil salicílico. Profilaxis, la vacuna de varicela, ya sabemos que es al año. El tratamiento es sintomático, hay que evitar la aspirina. ¿Por qué? Porque si se da aspirina, en este caso daríamos por fiebre o como antiinflamatorio, tenemos el riesgo de que se produzca el síndrome de relleno. Entonces no damos aspirina. El aciclovir es útil en el tratamiento de la neumonía y en el tratamiento de varicela inmunosuprimido, sobre todo si se inicia antes del tercer día. En el caso de pacientes con leucemia que tienen varicela, ya sea la varicela simple, la varicela zoster, siempre usamos el aciclovir por 10 días. Y nos va muy bien. Parotiditis, paramyxovirus RNA, ¿no? Entonces la parotiditis afecta por igual a ambos sexos, contagiosidad desde las 24 horas del inicio del cuadro hasta 3 días después de su desaparición. Confiere inmunidad de por vida, aunque pueden existir ataques posteriores. Los anticuerpos atraviesan la placenta, la red de protección está modificada por el uso sistemático de la vacunación, en este caso la SPR es al año, ¿no? Hasta un 40% son formas subclínicas, periodo de incubación de 14 a 28 días. Los pródromos son raros, pero pueden cursar con fiebre, cefalea, malestar general y mialgias. Fase de estado, tumefacción glandular, siendo la parótida la más afectada. Aunque no lo crean también, y que a veces a los alumnos les pregunto, ¿dónde está la parótida? Ya han olvidado dónde está la parótida. A ver, todos toquen su parótida. Aquí. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Dónde? Acá, ¿no? Ajá. Acá. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque les digo metástasis de leucemia a parótidas. No recuerdan dónde está su parótida, ¿no? Entonces hay que recordar dónde está la parótida, acá. Y les digo eso porque yo tuve un paciente más o menos hace un par de meses
que vino con un aumento de volumen de toda la cara de este lado, ¿no? Pero era no tan pegada hacia acá la oreja, ¿no? O sea, no preauricular, sino más acá, pegada hacia la boca. Entonces el aumento de volumen así, me dijo en un solo lado. Entonces estaba con recién, dice, sí, tráigase papeles. Y le digo, señora, a ver, su carnet de vacunación. ¿Qué línea su vacuna? No creo que sea papel. Le digo, a ver, quítate tu mascarilla. Se quita su mascarilla y nos dimos cuenta que el aumento de volumen era hacia acá. A ver, abre tu boca. Abre su boca y lo que tenía era una muela inflamada, con una periodontitis, todo. O sea, la inflamación era por la muelita, ¿no? No era por la carótida. La carótida está acá, preauricular, acá adelantito de nuestra oreja. Entonces, de ahí es donde aparece el aumento de volumen hacia abajo. Entonces, recordar eso, ¿no? Pues ahí miren, esto, de acá hasta la parótida y el aumento de volumen va hacia abajo. ¿Ya? Es bilateral, asimétrica en el 75% de los casos. Puede haber tumefacción de las glándulas submandibulares, o sea, las que están acá abajo, y con menor frecuencia las sublinguales. Levantando la lengua nos damos cuenta de eso. Se caracteriza por edema entre la rama ascendente de la mandíbula, la mastoides, desplazando la oreja hacia arriba, como en este caso. Hacia arriba y hacia afuera. A la palpación se observa que está borrado el ángulo de la mandíbula. Ya no vemos ángulo. Y que la piel subyacente, suprayacente, no está afectada. Puede haber edema faríngeo y lateral con eritema en la desembocadura de la parótida. No sé si se acuerdan dónde está el conducto de Steno y dónde desemboca. Si todos nos miramos la boca en el espejo más tarde, nos vamos a dar cuenta que tenemos acá como una papilita muy pequeña, ¿no? Eso se pone rojo, eritematoso cuando hay parotiditis. Entonces, acá vemos un niño de 10 años con paperas bilaterales y edema submandibular. Parotiditis con edema cervical y preesternal y eritema que se resolvió espontáneamente. Después acá tiene la hinchazón y eritema del conducto de Stensen, acá se ve, en un niño de 10 años con parotiditis. ¿Qué complicaciones puede dar la parotiditis? Malas para los varones, orquitis, ¿no? Orquitis por paperas en un niño de 6 años. Esta complicación es poco frecuente en niños prepúberes. El riesgo más alto de orquitis se presenta en hombres entre 15 y 29 años de edad. Paperas con afectación parotitis submandibular bilateral, diagnóstico diferencial es parotiditis infecciosa. Incluye también virus como citomegalovirus, parainfluenza, poliomielitis, virus Coxsackie, enterovirus, VIH, micobacterias, tuberculosas y ciertas bacterias como el estreptococo. Yo les cuento un dato así como un poco ¿no? anecdótico. Un colega en el hospital había atendido un paciente con parotiditis. Más o menos a la semana entra a ir con un aumento de volumen de la cara. Dice, ya contagiaba la papera el paciente. Sí, pero ¿te habrás vacunado aún? No sé, yo ya una persona mayor, no sé si me habré vacunado, mi mamá no se acuerda. Entonces, él pensaba que tenía paperas por el virus, ¿no? De la parotiditis, pero fue empeorando y se hospitalizó. Empezó a hacer fiebre intensa en picos, cada vez estaba más hinchado. ¿Y qué era? Era una parotiditis infecciosa bacteriana. Le pusieron un antibiótico y mejoró. Entonces, también puede dar por bacterias, no siempre es por virus. Lo más importante cuando vean este tipo de enfermedades, el carnet de vacunación. Ustedes soliciten el carnet de vacunación. Si eso les da, ya ustedes ven que tiene vacuna, bien difícil que sea, ¿no? Por el virus de la papel, el paramyxovirus. Complicaciones pueden aparecer en ausencia de enfermedad manifiesta. Tenemos la meningitis aséptica, es más frecuente con pielocitosis en el líquido cefalorraquídeo, bronquitis o colitis en postpúber, siendo rara la esterilidad residual total. Sordera neurosensorial unilateral, siendo la parotiditis la primera causa adquirida de sordera nerviosa unilateral. Profilaxis con la vacuna de la SPR que hemos dicho que es al año. Tratamiento sintomático.
pues para el dolor, antiinflamatorios. Después tenemos la otra enfermedad, SPR, sarampión, rubiola y papeles. Ahora vamos a hacer la rubiola, ¿no? La rubiola también le consideraban antes como el sarampión alemán de los 3 días, producida por un virus que es el togavirus RNA. Afecta por igual a ambos sexos y la edad de aparición también está modificada por el uso de la vacuna, ya casi no la tenemos, ¿no? Y siendo máxima 7 días antes y 7 días después del exantema. Confiere inmunidad permanente con paso de anticuerpos a través de la placenta. En este caso protegen durante 6 meses. Clínica, el periodo de incubación va de 14 a 21 días. Pródromos: cuadro catarral leve, febrícula o fiebre moderada, conjuntivitis y fotofobia, aparición de paladar blando en las manchas del favorecimiento. No es muy frecuente estas manchas. El signo característico de la enfermedad es la aparición antes del exantema de adenopatías retroauriculares, cervicales posteriores, postero-occipitales dolorosas a la formación que pueden durar más de una semana. Si nosotros sospechamos de rubiola, entonces, ¿dónde vamos a palpar las ganglios? Atrás, ¿no? Atrás de nuestras orejas y toda la zona de la nuca. Todo eso palpamos. Es ahí donde van a estar los ganglios, son como bolitas. Todo eso se hace un integrado de ganglios, ¿no? El exantema es moniliforme, concluyente o no de aparición rápida. Se inicia en la región retroauricular y base de implantación del pelo, con tendencia descendente centrífuga, llegando a afectar a todo el cuerpo. Respeta palmas y plantas, para diferenciar del sarampión. Respeta palmas y plantas, porque se inicia igual que este, retroauricular, ¿no? Se aclara de forma similar a como apareció, dejando una descamación leve. Es raro en infancia, la artritis es la complicación más frecuente, aparece en niños postpúberes y pequeñas articulaciones metacarpofalángicas, dura varias semanas. Afectación neurológica puede dar encefalitis vírica, de 1 en 6.000. Profilaxis, vacuna SPR, tratamiento sintomático. Y acá vemos un poquito el tipo de erupción. La erupción por rubiola en cara, en una niña no vacunada previamente. La infección por adenovirus y enterovirus puede causar exantema que imita la rubiola. Las pruebas serológicas son muy importantes si la paciente estuviera embarazada. ¿Por qué? Porque se puede producir la rubiola congénita, ¿no? O sea que la mamá puede transferir a su niño. Pues tenemos acá la linfadenopatía postauricular en un niño con rubiola. Pues bien, recién nacido con erupción congénita de rubiola, o sea que este niño nació con. Niño de 4 años con rubiola congénita, con microoftalmos unilateral y formación de catarata en el ojo izquierdo. Yo me acuerdo mucho en la residencia, yo estaba haciendo justamente la especialidad en el hospital Rebagliati, estábamos en el área de neonatología y justo vino a dar a luz una doctora. La doctora había hecho su serum y vino a dar luz. Bueno, entonces como era asegurada, se atendió en el hospital y de repente pues cuando nace el niño tenía petequias, tenía surrax, tenía compromiso ocular, de cataratas, todo eso. Entonces, ya post que nació el niño, preguntamos de nuevo a la doctora, ¿y usted le dio rubiola? No, a mí no me dio rubiola, pero ha sido vacunada. No, no me acuerdo. Y entonces, doctora, ¿de repente ha atendido pacientes con rubiola? No, no he atendido. Mira, yo siempre he visto pacientes, pero a veces con gripe. Pero no, no, que yo me acuerdo, no he visto un paciente con rubiola, sí con gripe. Pero entonces ha visto al paciente en fase prodrómica, o sea, lo vio con gripe y se contagió ahí. Y su hijo nace con rubiola congénita. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros también nos puede suceder lo mismo, ¿no? Pues tenemos que cuidar siempre nuestras manos, lavar bien, podemos, especialmente que ustedes no han tenido hijos, ¿no? Y que pueden enfermarse y contagiar a sus propios hijos. O sea, eso uno lo ve como de lejos, ¿no? Los pacientes, pero ¿qué pasa? Nos puede dar hasta nosotros mismos.
¿no? Entonces yo siempre les cuento eso porque eso significa que tenemos que tener cuidado. Ahora tenemos acá otra enfermedad que es el eritema infeccioso, megaloeritema, o también le denominan la quinta enfermedad, que es producida por el parvovirus B19. Es un DNA monocatenario. En la epidemiología aparece entre los 5 y 15 años, el periodo de contagio máximo antes del desarrollo. Clínica, la mayor parte de las infecciones son asintomáticas, el periodo de incubación es variable, de 4 a 28 días, pródromos, febrículas, cefalea, síntomas de infección de vía aérea superior. Exantema afebril, que evoluciona en 3 etapas. Eritema lívido en las mejillas, aspecto abofeteado. Le dicen la enfermedad de la cachetada. No sé si ustedes lo conocen así, pero esta enfermedad la conocen así. La enfermedad de la cachetada es como en ambos lados. Rojo intenso, ¿no? Acá se ve rojo, pero es más intenso en la realidad, ¿ya? Exantema maculopapuloso, escasamente pruriginoso, localizado en el tronco, miembro, respetando palmas y plantas, posterior aclaramiento de las lesiones, dando un aspecto de reticulado. Miren, acá ya se está aclarando. Ese aspecto de reticulado, sin descamación. Suele durar varios días, pero puede reaparecer con el ejercicio, baño caliente, el rascado o el estrés. Complicaciones, artritis y artralgias de grandes y pequeñas articulaciones, más frecuente en mujeres. Puede cronificarse, típico en adultos. Abortos, puede darse híbridos neonatal y morfinados. Aplasia medular grave en pacientes con anemia hemolítica crónica, talasemia, dermatocitosis y esferocitosis. Y cronificación en los pacientes inmunosuprimidos. Después tenemos otra enfermedad que es el exantema súbito, roceola infantil o denominada también la sexta enfermedad, producida por el virus herpes 6 o el 7. El virus herpes 6 tipo A o B es el causante del 99% de casos de esta enfermedad. En algunos casos puede ser por el 7. Aparece entre los 6 y 15 meses. No se conoce la contagiosidad y dulce inmunidad de por vida. Hay paso transplacentario con anticuerpos protegiendo a recién nacidos durante los primeros 4 meses de vida. Periodo de incubación de 5 a 15 días. Pródromo, fiebre alta con buen estado general y psicofoco aparente. Puede asociarse leve faringitis, rinitis y adenopatías. Exantema. Entre el tercer y cuarto día desaparece la fiebre en forma brusca y aparece el exantema maculopapuloso, morbilliforme, poco concluyente, en tronco con tendencia centrífuga hacia los miembros superiores y el cuello, respetando la cara y los miembros inferiores. Entonces se da en el tronco y en los brazos, no aparece en las piernas ni en la carita. Desaparece sin descamación ni pigmentación, puede acompañarse de enantema, o sea, eritema de las mucosas. Clínica, es posible realizar confirmación serológica en caso de duda. Complicaciones, puede aparecer la convulsión febril, la púrpura trombocitopénica idiopática, invaginaciones, esclerosis múltiple y tiriasis rosada de tipo 7. Tratamiento sintomático y en algunos pacientes con inmunodeficiencia se puede usar el ganciclovir y el foscarnet. Igual que en el citomegalovirus que se usa el ganciclovir, ¿no? Acá tenemos pacientes con exantema súbito, un niño de 8 meses con fiebre de 38,3 y 39,4 durante 3 días consecutivos. El niño parecía bien, sin síntomas adicionales, aparte de irritabilidad e hiporexia. Después de cese de la fiebre, el paciente desarrolló una erupción maculopapular en el tronco, pero el paciente todavía parecía bien. La erupción se resolvió en las próximas 48 horas. La clínica le puso la erupción compatibles con roceola. ¿No? Muy bien tronco, miembro superior y en la parte superior de los miembros inferiores. Esta es una imagen de micrografía electrónica de herpes virus 7. Es como el herpes virus 6 puede causar la rubiola, ¿no? Estos viriones consisten en un núcleo de coloración oscura dentro del cápside que está rodeado por una capa. Esta es la nucleocápside, ¿no? Y acá la capa, el brazo es capa, ¿no? Dentro del cápside, que está rodeado por una capa de tegumento proteináceo encerrado dentro de una envoltura viral.
Y la que habíamos visto, ¿no? El caso, la enfermedad mano-pie-boca, infección por enterovirus 71. Entonces, acordarse quién es el causante. A ver, tu compañera que se está durmiendo a tu lado, explica. Doctora, ¿quién es el causante de la enfermedad mano-pie-boca? No, mira. Enterovirus 71. Y hay algunas asociaciones con el Coxsackie A6 y el A16, pero el más frecuente es enterovirus 71, porque se transmite, ¿se acuerdan? Por la boca, entonces enterovirus, fecal oral. La CDC de Perú y MINSA informan que el Perú entre la semana epidemiológica número 1 y la semana 24 del presente año se han reportado 37 brotes de enfermedad mano-pie-boca con un acumulado de 193 casos. Y desde la semana 16 se vino observando un incremento de notificaciones de brotes principalmente de instituciones educativas. Mientras que durante el año 2022, en el mismo periodo, se notificaron solo 43 brotes, con un total de 1.822 casos de enfermedad. Actualmente se tiene 14 brotes activos en las regiones de Arequipa, Junín, Lima y Ica, con un total de 65 casos, sin ningún caso hospitalizado. Entonces tenemos ahorita esta enfermedad en Arequipa. Transmisión: los seres humanos son los únicos portadores de los virus que causan la enfermedad. La enfermedad se transmite por contacto fecal oral, oral y por gotitas respiratorias. El paciente es más infeccioso durante la primera semana de la enfermedad. Y puede haber un virus activo presente en las heces durante un máximo de 4 a 8 semanas. Por lo tanto, la tasa de transmisión doméstica del enterovirus 71 de la enfermedad es del 52% al 84%. Se estima que el rango de incubación es de 3 a 6 días. La falta de acceso al agua potable explica parte de la carga de movilidad en el mundo y en desarrollo y en el Asia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la medida de prevención más importante? El lavado de manos. Pero le decimos a un lugar donde no hay agua. Ese es el problema, ¿no? Entonces, clínica: se presenta con febrícula, erupción maculopapular o páculo-vesicular en las manos y plantas de los pies, ulceraciones bucales dolorosas. Diagnóstico: si no está claro, se puede obtener riesgos o estudios serológicos de reacción en cadena polimerasa y detectar el enterovirus 71 o el Coxsackie A16 o A6. Y acá vemos enfermedad mano-pie-boca, erupciones vesiculares en la mano, en el pie, y de un niño, y en la boca, de un niño de 6 años con infección por virus Coxsackie A6. Lesiones pápulo-vesiculares características de la enfermedad mano-pie-boca en un niño de 2 años que afecta la parte anterior de la mucosa bucal. Estas lesiones generalmente son menos dolorosas que las lesiones por herpes simple. Recuerden, la parte anterior de la mucosa bucal. Les estoy haciendo recalco en esto porque la siguiente enfermedad no está en la parte anterior, sino está en la parte posterior. Pues acá las lesiones son en la parte anterior y son menos dolorosas. Todos los puntos que les estoy recalcando recuerden, cuando tomamos preguntas de examen, ustedes tienen que reconocer la clínica. A veces uno se confunde o se manera, ¿no? Porque parecidos son, pero tenemos que recordar justo los puntos que nos permiten diferenciar. El tratamiento de apoyo está dirigido al alivio del dolor, disminución de la fiebre, una hidratación oral adecuada debido a la naturaleza autoinmunitaria de la enfermedad, las molestias debidas al dolor, la fiebre se pueden tratar con paracetamol o ibuprofeno. No se recomienda el uso de la aplicación oral de lidocaína tópica en niños debido a la falta de beneficio. Los tratamientos antivirales no están disponibles. Un caso clínico de aciclovir informó una reducción de fiebre y cambios en la piel en 24 horas, sin embargo se necesitan más pruebas. Las indicaciones de hospitalización incluyen la falta de mantenimiento de una hidratación adecuada, que el paciente esté deshidratado, que haya complicaciones neurológicas o cardiopulmonares. No se recomienda inmunoglobulina intravenosa, pero en el Asia se usa la inmunoglobulina en casos graves, debido al beneficio potencial de detener la progresión de insuficiencia cardiopulmonar, según datos retrospectivos.
Prevención, lavarse las manos, detiene la propagación de la enfermedad, específicamente después de cambiar pañales, de ir al baño, antes de comer. En China, los niños que siempre se lavan las manos antes de la comida tenían menos probabilidades de contraer la enfermedad. Desinfectar superficies y comités, juguetes, evitando el contacto cercano, compartir artículos personales como utensilios, tazas de personas infectadas. Es decir, que si ya el niño está infectado, tenemos que separar, ¿no?, todo lo que él usa. Lactancia materna no afecta la incidencia de la enfermedad. Las madres no necesitan dejar de amamantar para prevenir la transmisión de la enfermedad. Al contrario, la mamá les da inmunidad, ¿no? No existen vacunas ni agentes de quimioprofilaxis disponibles. En los Estados Unidos, la exclusión del cuidado infantil no reduce la propagación de la enfermedad y no se recomienda a menos que el niño no pueda participar o la persona no pueda cuidar, ¿no? Entonces no se requiere tanto hospitalización. La hepangina, esta es la última enfermedad, ¿no? Y la hepangina es una enfermedad febril producida por numerosos coxsackies del grupo A y en ocasiones otros enterovirus. Puede aparecer en forma epidémica y afecta a lactantes y niños. Síntomas: la hepangina se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, odinofagia, cefalea, anorexia y a veces dolor cervical. Los lactantes pueden presentar vómitos 2 días después del establecimiento de los síntomas. Aparecen hasta 20 pápulas, media entre 4 y 5, de color grisáceo, que miden entre 1 a 2 milímetros y se convierten en vesículas con areolas eritematosas. Su localización: pilares amigdalinos, también pueden hallarse en el paladar blando, las amígdalas, la úvula o la lengua. Durante las siguientes 24 horas, las lesiones se transforman en úlceras, rara vez más de 5 milímetros, y curan de 1 a 7 días. La enfermedad deja inmunidad persistente. El paciente puede presentar nuevos episodios por otros coxsackies virus del grupo A y otros enterovirus. Y veamos acá un poquito las lesiones, miren, en el paladar, ¿no? Lesiones por hepangina en el paladar posterior. Por el coxsackie generalmente se encuentra en la cara posterior de la orofaringe y puede progresar rápidamente a una ulceración dolorosa. El diagnóstico se basa en los síntomas de las lesiones características. Pruebas de confirmación no suelen ser necesarias, pero se puede hacer aislamiento del virus, de las lesiones, detección del virus por PCR, tasa inversa, y lo que demuestra un aumento de títulos y anticuerpos específicos. El tratamiento de la hepangina es sintomático, incluye higiene bucal minuciosa, usando cepillos suaves, enjuagues con agua salada, una dieta blanda que no contenga alimentos ácidos ni salados, medidas tópicas, tampoco comida muy caliente, ¿no? Y muy bien, si ustedes quieren ampliar más su información sobre todas estas enfermedades, uno de los libros más importantes es el Red Book, ¿no?, el Atlas de Enfermedades Infecciosas de Pediatría, que ya lo tenemos en español y que ustedes pueden bajar y buscar más, no solo estas enfermedades infecciosas, sino cualquier otra. Yo les diría que siempre es importante tenerlo a la mano, por ejemplo, cuando uno se va de serón, porque no sabe qué enfermedades infecciosas aparecen, y este es uno de los libros más detallados en cuanto a enfermedades infecciosas. Listo, muy bien. Si tienen alguna pregunta, si no, damos por terminado. Gracias.